Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, presento este punto de acuerdo a título personal y, por supuesto, a nombre de mi compañero, el senador por Oaxaca, Benjamín Robles, porque sí creemos en el PRD que esta reforma energética que se aprobó hace unas semanas, y nunca vamos a dejar de decirlo, sin la opinión de los ciudadanos, representa verdaderamente una riesgosísima transformación en lo que respecta a la soberanía del país sobre sus recursos energéticos. En algunas semanas seguramente se van a empezar a discutir las leyes secundarias en materia energética. Son cerca de 21 leyes secundarias en este rubro que se enviarán al Congreso de la Unión. Y uno de los temas particulares que más nos preocupan y que seguramente generarán, o ojalá que generen, un amplio debate, es lo que respecta a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, debido a que ahí es donde se deberá de incluir estas nuevas modalidades de contratación, lo que se conoce como utilidad compartida, producción compartida, licencias, vaya, los apodos a la privatización. Nosotros en el PRD advertimos desde un principio que estos esquemas de contratación, por la experiencia que hay internacionalmente, siempre se acercan mucho a la discrecionalidad, a la falta de transparencia, y esto no es un asunto nuevo. Basta que se revisen experiencias internacionales para darnos cuenta de ello. Son métodos de contratación que invariablemente incentivan la corrupción. Son métodos en que las negociaciones entre el Estado y las empresas empiezan a ser asimétricas y muchas veces están envueltas en un velo de incertidumbre, de ambigüedades y, por supuesto, de influencias y también de intereses. Hay un caso particular que yo quisiera poner a su consideración y se los planteo como una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Pemex y las empresas contratistas se terminen asociando y conjuntamente tengan que ir a negociar con el Estado mexicano? Aquí la debilidad regulatoria de nuestro país y del Estado mexicano va a ser muy peligrosa en la medida en que los costos van a aumentar, la utilidad compartida puede disminuir y por lo tanto van a mermar los ingresos de nuestro país. Los contratos por experiencia internacional, mientras más complejos se hagan, son fuentes de mayor conflicto, de mayores disputas entre las partes y además agregando los costos de detener la producción, costos económicos por litigios y problemas recurrentes. Yo creo que aquí no se vale andar queriendo espantar con que se va a aparecer el lobo, pero sí hay que pensar que si nosotros creemos que las empresas que hoy, con muchos esfuerzos y no necesariamente de manera eficiente, se regulan, son negociadores rudos o que son agresivos en sus negociaciones, yo les diría, espérense a ver a las petroleras internacionales. Miren, déjenme compartirles un asunto que pasó en el Senado el año pasado. La bancada del PRD invitó a Luis Moreno Ocampo a que nos diera una conferencia y la dio en la Junta de Coordinación Política con senadores del PRI, del Verde, del PAN. Luis Moreno Ocampo, seguramente ustedes lo recuerdan, fue durante 9 años el fiscal de la Corte Penal Internacional, el primer fiscal que ha tenido esta corte, la corte encargada de atender los crímenes de lesa humanidad, de perseguir a los genocidas y a los dictadores en el mundo. Hoy, Moreno Ocampo se dedica a temas de corrupción y nos decía una cosa muy particular. Decía, la humanidad está lista para detener los crímenes de guerra, pero no la corrupción. Y nos contaba de un asunto de la petrolera ELF, que hace 12 años una jueza francesa le empezó a investigar por un asunto de sobornos al presidente de Angola, al presidente de Dos Santos. Y se comprobó que había sobornos al presidente de Angola. Pero esta jueza, al seguir la ruta del dinero y de los fondos, descubrió que la mitad de los sobornos
eran devueltos por parte del presidente de Angola al presidente de ELF, de la petrolera francesa. Eso es lo que vamos a empezar a ver. Son empresas que no son comunes en su forma de negociar, cuentan con alta disponibilidad de recursos económicos, de influencia política y de mecanismos de presión diplomática. Tienen, en pocas palabras, capacidad corruptora. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros en el PRD. Por eso es que estamos solicitando esta información. Adicionalmente, estamos solicitando información sobre el tema de la ronda cero. Déjenme abundar, si me lo permite la presidenta, sobre el tema de la ronda cero, porque es un tema también muy delicado. Hay que recordar que el 15 de julio del año pasado, el Consejo de Administración de Pemex aprobó por unanimidad el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Y este plan de negocios, con la aprobación de la reforma energética, no va a gozar de la vigencia planteada, porque las modificaciones legales por venir introducirán a Pemex todo el nuevo esquema de operación. Además, aquí, sobre el asunto particular de la ronda cero, que consiste en que a Pemex se le va a poder asignar preferentemente para que elija antes que nadie, por eso se llama ronda cero, para que Pemex pueda optar y elegir cuáles son las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en los que va a tener capacidad de operar. Es decir, Pemex va a traer mano, para decirlo de manera muy coloquial. Sin embargo, en el texto de la reforma energética se expresa puntualmente: Pemex recibirá del Estado apoyo para su modernización y mejora tecnológica y tendrá en un periodo inicial el derecho de elegir los campos que desee explorar y explotar. Eso es la ronda cero. Concluya, senador. Sí, con todo gusto, presidenta. El alcance que se deberá determinar lo va a establecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos conforme a la política pública que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda. Y el propio director de Pemex, Emilio Lozoya, en una entrevista reciente del 13 de diciembre, dijo: todo lo que tenemos en producción lo mantendremos, y también aquellas áreas donde hicimos exploración e investigación sísmica y donde sabemos que hay un potencial de hidrocarburos muy importante. Entonces, lo que nos está dando a entender es que la ronda cero es en todas las áreas. Vaya, lo que estamos pidiendo, igual que en el asunto hacendario, es información. Lo que estamos pidiendo es que, ante un escepticismo justificado que tenemos nosotros sobre la reforma energética, es indispensable que Pemex, de manera muy oportuna y puntual, informe a la nación con exactitud cuáles serán las áreas en las que seguirán operando a través de la posición preferente que le otorga la llamada ronda cero. De verdad, lo digo y concluyo con esto: estamos frente a un escenario que nadie conoce, porque nunca se ha presentado en el país. Si no hay transparencia y claridad en todos estos temas, estamos convencidos que no solamente se seguirá poniendo en riesgo la soberanía sobre los hidrocarburos, sino que los negocios serán de muy pocos y los beneficios de casi nadie o ningún mexicano. Es cuanto. Muchas gracias.